Bien, inicia nomás. Sí, dame solo un chancecito para leer tu... Claro. A ver, en primer lugar, apreciado Pablo, es un gusto conocerte. Muchísimas gracias por habernos permitido tenerte en estas charlas del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional. A nombre de todos ellos te agradezco nuevamente por poder compartir tu amplia experiencia en estos temas de la ingeniería estructural para todos nosotros que siempre serán bienvenidas. El día de Muchas hoy gracias. vamos a hablar sobre el comportamiento sísmico de placas de anclaje en edificios de acero. Pablo Torres es ingeniero civil de la Universidad de Cuenca, tiene una maestría en ciencias y un doctorado en ingeniería civil por la Universidad de California en Irvine, Estados Unidos. Es profesor de pregrado y posgrado en la Universidad San Francisco de Quito. Su investigación actual se centra en el desarrollo de modelos matemáticos en edificios de acero con énfasis en ingeniería sismo resistente y ha publicado sus hallazgos en revistas como Ingeniería de Estructuras, Seguridad Estructural, el Journal del ASCE en Ingeniería Estructural. Bienvenido, Pablo. Podemos comenzar el diálogo. Muchas gracias, buenas noches con todos y qué gusto compartir con ustedes este conversatorio. Voy a compartir la pantalla. ¿Sí se ve ahí? Sí, ahí está, perfecto. Ya. Permítame solo el láser, le comparto. Ya, ahí estamos. Bien, buenas noches con todos. Qué gusto poder estar con todos ustedes en este conversatorio. El tema de hoy, lo que hemos preparado es una charla sobre el comportamiento sísmico de las conexiones de placa base o placas de anclaje con pernos expuestos en edificios de acero. Básicamente, los temas que vamos a tratar en esta hora son los siguientes. Vamos a empezar con una pequeña introducción a la filosofía de diseño sismo resistente para poner el tema de la charla en el contexto de esta filosofía. Vamos a centrarnos en lo que es los pórticos a momento, ya que esta conexión es para pórticos a momento, a pesar de que se puede utilizar para otros sistemas, pero la investigación se centró en los pórticos a momento. Luego vamos a hablar sobre las placas de anclaje. Vamos a presentar los resultados de algunos proyectos de investigación en cuanto a cómo se comportan estas conexiones de anclaje con pernos expuestos. Y finalmente vamos a presentar unos resultados de qué implicaciones tiene el uso de este tipo de conexiones una vez que se incorpora su ductilidad en el desempeño de edificios de acero. Eso es, en resumen, lo que vamos a conversar en esta charla. Entonces, quería empezar con una pequeña introducción para poner en contexto y para quienes obviamente no están familiarizados con el tema de la ingeniería sísmica. Brevemente resumido en qué consiste la filosofía de diseño sismo resistente y cuáles son los requerimientos que las normas, entre ellas nuestra norma ecuatoriana de la construcción, nos exigen para poder cumplir esta filosofía de diseño. Primero, la norma ecuatoriana de la construcción nos dice que se debe prevenir o se busca, la filosofía de diseño busca prevenir daños en elementos no estructurales y estructurales ante sismos pequeños que ocurren frecuentemente a lo largo de la vida útil de una edificación. El segundo aspecto es prevenir daños estructurales graves ante terremotos moderados que ocurren eventualmente a lo largo de la vida útil. Y finalmente, en el tercer aspecto, evitar el colapso ante terremotos severos que ocurren rara vez. En este aspecto nos vamos a centrar un poco en qué significa esto de evitar el colapso y vamos a conversar un poquito más en detalle de cómo se comporta un edificio a deformaciones cercanas al colapso y qué rol o qué influencia tiene el incorporar la ductilidad de las placas de anclaje con el detalle que hemos estudiado en esta investigación
y qué rol cumple, como digo, en el tema de el colapso de una estructura. Bien, eso para poner en contexto el trabajo que se ha llevado a cabo y qué es lo que nos dice la norma ecuatoriana de la construcción. Para poder cumplir con esta filosofía de diseño, yo requiero que una estructura tenga una capacidad suficiente para resistir las fuerzas especificadas en nuestra norma. Eso por el lado de la resistencia de los elementos estructurales. Segundo aspecto, que las derivas de piso deben ser inferiores a las derivas admisibles. Y finalmente, un aspecto muy importante, que la estructura o los elementos estructurales tengan capacidad de disipar energía de deformación inelástica. Y en esto nos vamos a centrar en esta charla, ya que el detalle de conexión de placa de anclaje que estamos estudiando tiene, o se ha demostrado que tiene una gran capacidad para disipar energía de deformación inelástica. ¿Cómo puedo conseguir yo esto de la disipación de energía? Básicamente, los códigos de construcción nos dan dos recetas. El primero, el criterio del diseño por capacidad, y el segundo, el adecuado detallamiento de todas las conexiones. Solo para recordar brevemente qué significa el diseño por capacidad y por qué la importancia de esta lámina en el contexto de esta charla, porque las conexiones de placa base, según el código AISC 341, que es el código que rige el comportamiento de estructuras de acero ante cargas sísmicas, nos dice que las conexiones deben diseñarse por capacidad. Entonces, recordando qué significa el criterio por capacidad. Básicamente, el diseño por capacidad implica que el diseñador selecciona qué elementos estructurales van a incursionar de manera inelástica, es decir, debo seleccionar qué componentes de la estructura van a concentrar las deformaciones plásticas, y esos elementos se denominan los elementos controlados por deformaciones. El resto de elementos se diseñan de manera tal que, al menos en teoría, permanezcan elásticos o tiendan a permanecer elásticos. Esos elementos se los denomina los elementos controlados por fuerzas. Ahora, el AISC 360 nos da dos enfoques en cuanto al diseño por capacidad se refiere, para poder conseguir este objetivo. ¿Cuáles son esos dos enfoques? El enfoque global, en el cual las cargas sísmicas reducidas se amplifican por el coeficiente de sobreresistencia del sistema. Para pórticos a momento, el coeficiente o el factor de sobreresistencia es de 3. Y el segundo enfoque es el enfoque local, que básicamente nos dice que se debe calcular la capacidad de elementos controlados por deformación, la capacidad plástica. Esa capacidad nos permite estimar o calcular, cuáles son las fuerzas máximas esperadas de los elementos controlados por fuerza y no por deformación. Entonces aquí tenemos una pequeña ilustración de un marco, simplemente un marco muy sencillo de un piso, y qué sucede o cómo se diferencian los dos enfoques. Si yo quisiera diseñar, por ejemplo, los elementos de las columnas, ¿qué es lo que me dice el criterio del enfoque global? Al momento, por carga sísmica reducida, se le amplifica por este factor de sobreresistencia. Por otra parte, el enfoque local, al elemento controlado por deformaciones, en este caso al elemento viga, se calcula cuál es el momento probable que se va a generar en las zonas de rótulas plásticas. Con este momento se puede plantear el equilibrio y estimar cuál es la máxima fuerza axial que puede bajar a las columnas, producto del equilibrio. El código, como digo, AISC 341 nos permite utilizar y yéndonos al tema de las placas de anclaje o placas de apoyo de las columnas del primer piso, el código AISC 341 nos permite utilizar cualquiera de los dos criterios, el enfoque global o el enfoque local, para el diseño de estas conexiones. ¿Qué implicaciones tiene? No nos dice el código, pero de los estudios que hemos hecho, cuando se utiliza el enfoque local,
es decir, cuando se diseña la placa de conexión, que debe estar ubicado en esta zona, como ilustro con el puntero, cuando se diseña para la capacidad plástica de la columna del primer piso, eso nos trae como consecuencia que no en caso de que exista un sismo severo que cercano al colapso, la expectativa es que la placa de anclaje como tal no sufra ningún tipo de daño, sino más bien la base de la columna en sí, del primer piso, desarrolla la rótula plástica. Por otro lado, el enfoque global de cargas sísmicas amplificadas, esto no está escrito en el código, pero se ha podido demostrar que cuando se usa este criterio, tanto la plastificación se distribuye tanto en las componentes de la placa de conexión o la placa de anclaje, como en la base de la columna. Esto es bastante importante en el contexto de la investigación que llevamos a cabo, ya que si bien se ha podido demostrar que el enfoque global implica incursión inelástica en la conexión, el código no nos exige qué niveles de ductilidad o no nos indica qué niveles de ductilidad le debo yo proveer a mi conexión. Brevemente, entonces, para irnos ya centrando un poco al tema de los pórticos a momento, solo en esta lámina quería ilustrar cuáles son los sistemas estructurales más utilizados en cuanto a edificios de acero se refiere. El más común y el más usado, sobre todo en nuestros medios, es el de pórticos resistentes a momento. Hablábamos por un minuto cuáles son los elementos controlados por fuerzas y cuáles son los elementos controlados por deformaciones. En este sistema, que es el más flexible de los sistemas a cargas laterales, y como consecuencia, si yo quiero mantener el mismo nivel de desempeño que los otros sistemas, va a resultar en el sistema más caro desde el punto de vista económico, por el peso que implica. En este tipo de sistema, los elementos viga son los elementos controlados por deformaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que el resto de componentes, es decir, las conexiones, las columnas y las placas de anclaje deben detallarse para una capacidad mayor. Esos son los elementos controlados por fuerzas. A la derecha tenemos los pórticos arriostrados, tanto concéntricamente como se ilustra en la gráfica central y excéntricamente como se ilustra en la gráfica hacia la derecha. ¿En qué se diferencian los sistemas arriostrados del sistema de pórticos resistentes a momento? La diferencia central radica en que, en el sistema arriostrado, los elementos controlados por deformaciones son otros. Para el pórtico arriostrado concéntricamente, los elementos controlados por deformaciones son las diagonales. Y el resto de componentes, es decir, vigas y columnas, se diseñan de manera elástica para la capacidad de las riostras. Finalmente, los pórticos excéntricos. En estos pórticos excéntricos, este componente que, digamos así, es parte de la viga, que se denomina el link o el vínculo, es el elemento controlado por deformaciones. Y el resto de elementos, es decir, las diagonales y la sección exterior de la viga, así como las columnas, se diseña por capacidad. De los tres sistemas, el más rígido es el de pórticos concéntricos, el más flexible, el de pórticos a momento, y como punto intermedio está el pórticos arriostrados excéntricamente. Entonces, vamos por un minuto a ver qué disposiciones nos da ISC 341 para el diseño de marcos o pórticos resistentes a momento. Y a partir de estas disposiciones vamos a ver qué implicaciones tiene el comportamiento de placas de anclaje de tipo dúctil. ¿Qué nos dice ISC 341 para que yo requiero? ¿Qué requerimientos nos exige ISC 341 para garantizar el comportamiento dúctil de un pórtico? Como muchos de ustedes recordarán, la mayoría de estas disposiciones fueron incluidas en las versiones modernas de ISC 341 a partir del terremoto o de los terremotos famosos de Northridge en California y de Kobe en Japón. En esos terremotos se observó que el criterio antiguo de que las estructuras de acero, por el hecho de ser acero,
tienen una ductilidad importante era inadecuado. La ductilidad en una estructura de acero se debe conseguir a partir del adecuado detallamiento de las conexiones y mediante el criterio del diseño por capacidad. Es insuficiente garantizar un comportamiento dúctil únicamente por el hecho de creer que sueldo un patín de la viga con el patín de la columna. Entonces, ¿qué disposiciones nos dio a partir de esos eventos ISC 341? Primero nos dice de que el tema de las columnas primero las columnas se chequean por flexocompresión ante cargas sísmicas reducidas, pero las columnas a compresión simple deben ser chequeadas con cargas sísmicas amplificadas, es decir, considerando el factor de sobreresistencia. Es decir, la resistencia requerida a compresión simple proviene de cargas sísmicas amplificadas. Segundo, en cuanto a los traslapes de las columnas, ISC 341 nos exige que estos traslapes sean cercanos a los puntos de inflexión, lo cual es alejado de las conexiones. El tercer aspecto, y muy importante, es el criterio de columna fuerte, viga débil. La versión actual moderna de ISC 341 nos dice que la suma de momentos o la capacidad de aflexión de las columnas que concurren a una unión dividido para la capacidad de aflexión de las vigas que concurren a la misma unión debe ser mayor que 1. ¿Qué nos implica el uso del criterio de columna fuerte, viga débil? Básicamente, este criterio retrasa la formación de una rótula plástica en las columnas. ¿Por qué es indeseable la formación de una rótula plástica en las columnas? Porque eso conlleva a lo que conocemos como los pisos blandos que conducen a la inestabilidad global de la estructura. Entonces, este criterio es el criterio por capacidad para la determinación de las secciones transversales de las columnas. Normalmente, un pórtico a momento, el procedimiento adecuado para el diseño de un pórtico a momento consiste en definir el peralte de la viga en función de la deriva de piso. Normalmente las vigas, el tamaño de las vigas está definido por el tema de la flexibilidad del pórtico, es decir, por el límite de las derivas de piso. Eso normalmente define, más que el chequeo por resistencia, está el chequeo por deformaciones. Eso define el tamaño final de la viga y el tamaño final de la columna normalmente no viene dado por las dimensiones, por las cargas que llegan a esa columna, sino más bien por el criterio de columna fuerte, viga débil. Y el tema de las secciones altamente dúctiles que implica que las relaciones ancho-espesor sean bajas, que es el siguiente aspecto al que vamos. Las secciones transversales de las vigas y columnas deben ser compactas. En la norma ecuatoriana de la construcción se habla de sísmicamente compactas y en ISC 341 simplemente de miembros altamente dúctiles, es decir, relaciones ancho-espesor bastante bajas. ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de retrasar el fenómeno del pandeo local. Luego nos exige arriostrar lateralmente tanto vigas como columnas. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de retrasar el pandeo lateral torsional. Estos dos fenómenos de inestabilidad, tanto local como global a nivel de componentes, son sumamente importantes de considerar en el tema de diseño de edificios de acero, ya que son los fenómenos que limitan el tema de la ductilidad, tanto el pandeo local en la sección transversal como el pandeo lateral torsional. Luego nos habla de que lo que habíamos conversado hace un minuto, las conexiones de base o las placas de anclaje para apoyo de las columnas del primer piso deben diseñarse por capacidad, tal cual como conversamos en las láminas anteriores. Y finalmente, esto es muy importante y quedó absolutamente demostrado luego de los terremotos de Northridge y Kobe, que la respuesta de una estructura de acero en base a pórticos a momento está directamente relacionada y asociada con el adecuado desempeño de sus conexiones. Bien, dicho esto, lo
lo que presentamos a continuación es de un mecanismo esperado de falla si sigo estas recomendaciones. A la izquierda tengo el mecanismo ideal de falla y a la derecha el mecanismo no deseado. ¿Qué es lo que me dice? Si es que idealmente, si tengo un edificio como se observa aquí en la figura de 8 pisos, idealmente para que se desarrolle niveles altos de ductilidad en el edificio, yo desearía de que a medida de que se incrementan las deformaciones laterales, las rótulas plásticas vayan formándose en los extremos de las vigas del primer piso, segundo piso y así hasta el final. Esto realmente es un objetivo simplemente deseable, ya que con las actuales disposiciones de ISC 341 no se consigue, simple y llanamente no se consigue. Para poder conseguir este mecanismo de oscilación de viga, los estudios realizados en la materia indican que el criterio de columna fuerte, viga débil debe cambiar, es decir, la relación entre los momentos que concurren a la unión de las columnas dividido para el momento de las vigas que concurren a la unión debe ser entre 2.5, de entre 2.2 a 2.5 al menos. Esos niveles realmente de resistencia conllevan a estructuras bastante sobredimensionadas y en la práctica básicamente ha habido demasiada presión y no se ha podido establecer eso en ISC 341. El criterio actual es que esa relación sea mayor que 1. En realidad, los estudios que hemos realizado demuestran que bajo ese criterio sí existe plastificación de las columnas. Y por esa razón de ahí principal es la que motivó las investigaciones que hemos estado llevando a cabo en cuanto a placas de anclaje se refiere. Por esa razón se presenta esta ilustración teórica en el cual se deja en evidencia la realidad en la cual sí existe rotulación de las columnas. Bien, eso en cuanto a una introducción muy breve sobre el comportamiento a nivel global de los edificios de acero. Ahora, yendo ya en materia del tema que queremos presentar en esta charla y que es el resultado de algunas investigaciones y algunas publicaciones, vamos a centrarnos en el comportamiento de las conexiones de placa base del primer piso, es decir, las placas de anclaje que conectan la columna del primer piso con el cimiento. Como una introducción al tema de las conexiones, diríamos de que las conexiones de placa base son uno de los componentes más importantes de una edificación de acero. ¿Por qué? Porque son los componentes que transfieren las cargas provenientes de la superestructura hacia la cimentación y básicamente estas conexiones constituyen una interfaz entre la superestructura y la cimentación. ¿Qué nos dice ahí ISC 341? Como ya dije, que estas conexiones deben ser diseñadas por capacidad. En general, en los Estados Unidos, estas conexiones en función de las cargas que van a recibir, y lo cual está asociado normalmente a la altura del edificio, se dividen en dos grupos. Las conexiones de placa expuesta, que son las más populares en nuestro medio, entre comillas, porque no se usa tanto el detalle que se observa en las figuras, pero bueno, y el otro grupo son las conexiones de base embebida, que son comunes para edificios altos. Los primeros grupos son para edificios de pequeña, mediana altura, y los del segundo grupo para conexiones de edificios de gran altura. ¿En qué consiste una conexión de placa base expuesta? El detalle estándar, como le hemos denominado aquí en esta ilustración a la izquierda de la pantalla, se detalla la conexión típica que se usa en los Estados Unidos y en la mayoría de lugares en zonas sísmicas e incluso no sísmicas, y que consiste en que la columna del primer piso va soldada a una placa de conexión. Esta placa de conexión se asienta en el cimiento. Entre la placa de conexión y el cimiento típicamente hay un mortero de nivelación de alta resistencia y se conecta mediante pernos de anclaje.
Por otro lado, el otro extremo, las conexiones embebidas consisten en la columna soldada a la placa base, soldada a un rigidizador intermedio, y esta columna se empotra en función a una profundidad que se calcula en función de las cargas esperadas que provienen de la superestructura. Ahora, dentro de estas dos categorías, dentro de las conexiones de placa expuesta, la conexión que estudiamos nosotros y que estamos yendo a presentar en esta charla es un tipo particular de conexión de placa expuesta. Este es el detalle estándar, muy estudiado y detallado en la guía 1 de ISC en la guía de diseño de placas de anclaje, y el detalle que estudiamos consiste en una variación en la cual la variación se ilustra acá en la imagen del centro de la pantalla, en la cual se extiende una longitud dada, los pernos de anclaje desde la placa base, se extiende en función de un criterio, una longitud dada, los pernos de anclaje. Entonces, este detalle consiste en una columna soldada a la placa base y esto al cimiento, y a diferencia del anterior, como digo, se extienden los pernos de anclaje y se le lleva a una placa horizontal que normalmente se denomina silla de acero, y que esta se apoya en rigidizadores verticales. Normalmente se coloca un rigidizador horizontal por el tema de el pandeo local en la columna del primer piso. El detalle de esta conexión es el objeto principal de esta charla, y qué implicaciones tiene incorporar la ductilidad de este sistema en el comportamiento global de un edificio de acero en base a pórticos a momento. ¿Cuál es la motivación principal para haber realizado este trabajo de investigación? Principalmente que este detalle se ha utilizado por algunos años en países de alta sismicidad, como por ejemplo lo es Chile, como lo es el Perú, sobre todo en estructuras de tipo industrial, en la industria minera que tienen ellos bastante desarrollada como base de su economía. ¿Y cuál es la idea central de este tipo de conexión? La idea central es que en esta longitud expuesta se concentre toda la deformación plástica en caso de que exista un sismo severo. ¿Por qué menciono esto y cómo le enlazo con lo explicado anteriormente? Como habíamos dicho, este mecanismo de falla idealizado en una estructura porticada básicamente no se presenta. Como había dicho, para llegar a este nivel se requiere un criterio columna fuerte, viga débil, bastante más exigente que el actual. Con el criterio actual, en efecto, existe rotulación de la columna, y la manera en cómo actualmente está concebido que falle es que se produzca la rótula en la base de la columna del primer piso. ¿Cuál fue entonces la motivación para realizar esta investigación? Que en lugar de concentrar el daño y las deformaciones plásticas en esta base de la columna, se concentre todo eso a través de un adecuado diseño en la longitud de los pernos expuestos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de facilitar las tareas de reparación posterior al terremoto. Es decir, si yo tengo una columna en la cual se ha plastificado, en la cual se evidencia tanto pandeo local, pandeo lateral, torsional, etcétera, deformaciones significativas, eso me trae como consecuencia que yo, posterior a un terremoto, debo retirar esa columna. Por el contrario, para evitar eso, la intención de este trabajo es buscar que esta región de la columna permanezca esencialmente elástica, es decir, no sufra daño alguno, y todo el daño se concentre en los pernos, en la porción expuesta de los pernos, de manera tal que eso se pueda reparar sin la complicación que implique retirar una columna del primer piso. Esa es la hipótesis del trabajo de investigación. Básicamente, mejorar el comportamiento de un edificio de acero
concentrando las deformaciones plásticas en los pernos de la longitud expuesta. Entonces aquí en la imagen del centro tengo la misma ilustración que es una perspectiva de la conexión expuesta. Acá a la derecha tengo simplemente una elevación de la conexión y acá a la derecha tenemos una foto de una conexión real que fue tomada en una de las estructuras mineras en Chile. Entonces, ya yéndonos a la materia que nos interesa en esta charla, los componentes que conforman esta conexión son la columna del primer piso, la placa base que se observa acá, el mortero de nivelación que va entre el cimiento y la placa base, los pernos de anclaje que conectan la estructura con el cimiento, la silla de acero, que es esta placa horizontal, los rigidizadores verticales y horizontales y evidentemente el cimiento. ¿Qué podríamos decir como introducción? Que la respuesta o el comportamiento histerético de este tipo de conexión está directamente asociado a la manera en cómo interactúan estos componentes. Entonces, esta interacción determina tanto la resistencia de la conexión como su rigidez, así como su comportamiento histerético y como consecuencia su capacidad de disipar energía. Entonces, ¿cómo llevamos a cabo este trabajo de investigación? Se estudió la conexión de manera profunda mediante el uso de elementos finitos no lineales. Se desarrollaron estos modelos en el software Abacus, en el cual se modeló la conexión de manera tridimensional, utilizando, como había dicho, modelos no lineales, modelos tridimensionales, que representan los diferentes tipos de no linealidad que se identificaron, tanto proveniente por las grandes deformaciones, es decir, la no linealidad geométrica, en cuanto al material se refiere, y en cuanto al contacto, es decir, en cuanto a que es muy importante, la interacción entre los componentes, de lo cual vamos a hablar con un poco más de detalle enseguida. Entonces, aquí tenemos en estas imágenes una ilustración de los modelos tridimensionales desarrollados en Abacus. Acá a la izquierda tengo una perspectiva de un modelo típico. ¿Cuál fue el criterio que se siguió? Existen varias investigaciones que se han llevado a cabo en diferentes universidades en las cuales se ha estudiado tanto computacionalmente como experimentalmente conexiones, típicamente las conexiones detalladas en la guía 1, esta de acá. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Idealizamos o simulamos en el computador el comportamiento de una conexión de este tipo, es decir, de pernos expuestos, cuya capacidad o cuyas secciones transversales, cuyas dimensiones sean comparables con las estudiadas experimentalmente en el detalle estándar que le llamamos. A este detalle de acá, de placa expuesta, que está detallado en la guía 1, simplemente le llamamos el detalle estándar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ver si es que existe algún beneficio o no en detallar una conexión de este tipo y compararle con esta de acá. Entonces se desarrollaron una serie de modelos computacionales en Abacus y se estudió paramétricamente las diferentes variables que pueden afectar el comportamiento de esta conexión ante cargas laterales sísmicas cíclicas. ¿Cuáles son las variables que estudiamos? Básicamente el nivel de carga axial aplicado. Entonces acá tenemos una ilustración de la manera en cómo aplicamos las cargas en el programa. Básicamente modelamos un cimiento. Acá se puede observar, se modeló la placa base, los rigidizadores, la silla, los pernos de anclaje. Se aplicó la carga axial en función de manera proporcional. Y se aplicó un protocolo de cargas laterales en la parte superior de la columna. Este protocolo de cargas laterales básicamente obedece al protocolo SAC, que es el SAC, que es un protocolo cíclico de cargas laterales que va incrementando y es el mismo que se ha utilizado para, en general, el estudio de las conexiones viga-columna. Brevemente vamos a describir en las dos siguientes láminas detalles de los modelos en elementos finitos desarrollados
para esta investigación. Los modelos fueron desarrollados en el programa computacional Abacus usando mallas estructuradas tipo hexaedro. Los modelos, como habían dicho, incluyen los efectos, de no linealidad geométrica por grandes deformaciones. Se utilizaron lo que se conoce como las deformaciones unitarias verdaderas y los esfuerzos verdaderos. Es decir, considerando el tema de las grandes deformaciones. Algo sumamente importante, las interfaces entre la placa y el cimiento o el mortero de nivelación. ¿A qué me refiero con interfase? Pues simplemente al contacto que existe entre la placa y el cimiento. Eso obedece a una formulación matemática. ¿Por qué razón? Porque debido a la presencia de las cargas laterales existe un levantamiento de las placas. Entonces, contactos de ese tipo o interfaces entre placas y morteros de nivelación, entre las tuercas y la silla metálica. ¿A qué me refiero? Las tuercas que van sobre esta silla metálica igual sufren una separación. Los pernos de anclaje y la placa base, asimismo los pernos de anclaje y el cimiento, todas estas interfaces se simuló mediante la formulación superficie de Abacus, utilizando esta formulación tipo deslizamiento finito. Para esto se le asigna valores de fricción en función del tipo de material. Y aquí tenemos dos tipos de contacto de materiales. Contacto entre el hormigón y la placa de acero y el contacto entre los componentes de acero. La evidencia experimental nos da coeficientes de fricción para cada tipo de contacto. Entonces, esas interacciones se modelaron con un contacto tanto normal como tangencial, que es el que implica la fricción. Entonces, se definió el contacto normal como un contacto de tipo hard o duro, que es, que es un contacto que nos permite separaciones entre superficies luego del contacto. Para la formulación por fricción se asignó un coeficiente dependiendo del tipo de componente, como había dicho. Para la fricción entre componentes o piezas de acero, el coeficiente de fricción asignado fue de 0.8 basado en evidencia experimental, y para el contacto entre la placa base y el hormigón es de 0.45. Un poco más de detalles ahora, eso es en cuanto a hemos hablado de la no linealidad geométrica y la no linealidad producto del contacto entre las piezas de la conexión. En cuanto a los materiales se refiere, se modeló la no linealidad producto de la incursión inelástica de los materiales. En cuanto a los componentes de acero, es decir, los pernos de anclaje, las sillas, rigidizadores y columnas, etcétera, fueron modelados con el material cuyo envolvente es el envolvente de von Mises con endurecimiento isotrópico. Los componentes de acero tenemos lo que es la columna y los rigidizadores, etcétera. Se utilizó o se seleccionó el acero A992, y para los pernos de anclaje se usaron las propiedades del acero F1554 grado 36. En cuanto al hormigón se refiere, se utilizó el modelo Concrete Damage Plasticity, que permite deterioro en función de los niveles de deformación unitaria. Para esta formulación, como había mencionado ya, se utilizaron esfuerzos y deformaciones verdaderas, que básicamente, ¿qué implica eso de verdadero o deformaciones de ingeniería? Si es que las ecuaciones de equilibrio básicamente son planteadas en la geometría deformada o no deformada del componente. Como también había mencionado, se aplicó el modelo al modelo en elementos finitos, desplazamientos laterales según el protocolo SAC, en presencia de cargas de compresión. Básicamente este protocolo lo que me define es el patrón de deformaciones cíclicas. Finalmente, ¿cuáles fueron los parámetros de análisis o los parámetros que se consideraron que más influyen en el comportamiento cíclico de la conexión y los que fueron considerados en este estudio? Primero, el nivel de carga axial, que es sumamente importante. ¿Qué nivel de carga axial le aplique? Influye significativamente en el comportamiento de la conexión. El segundo parámetro es esta longitud de perno expuesto.
se establecieron dos longitudes de perno expuesto, digamos así, una pequeña y una relativamente grande. Y el tercer parámetro es el tipo de perno de anclaje. Eso en resumen, detalla principalmente cómo se modeló las conexiones. Resultado de las simulaciones que se obtuvieron las curvas momento-rotación de cada conexión. Con esas curvas momento-rotación se comparó con los resultados de otros programas de investigación en cuanto al detalle de la guía 1 se refiere al detalle estándar. Vamos a ver entonces brevemente los resultados que obtuvimos en esta investigación producto de estas simulaciones bajo estas suposiciones que hemos detallado aquí. Estas básicamente son curvas momento-rotación y describen el comportamiento histerético de las conexiones. A la izquierda, en las columnas de la izquierda, se muestran imágenes o ilustraciones de conexiones en las cuales la longitud expuesta del perno, es decir, esta distancia de acá, regreso por un minuto, es relativamente pequeña, o esta distancia de acá. A la derecha teníamos resultados para una longitud de perno expuesta mayor, y se refiere a estas gráficas de acá. Eso en cuanto a las columnas. En cuanto a las filas de esta matriz de dibujos, se tiene cómo varía la conexión para diferentes niveles de carga axial. En la primera fila, en las gráficas de la primera fila, no se aplica carga axial alguna. En la siguiente fila, a las conexiones se le aplicó una carga axial correspondiente al 10% de P sub Y, que es P sub Y, es el límite de fluencia de la columna multiplicado por su sección transversal. Y finalmente se aplicó en la tercera columna un 20% de P sub Y. Entonces aquí tenemos básicamente el comportamiento histerético de cada una de esas conexiones. De aquí se puede sacar algunas observaciones generales y observaciones particulares. Vamos a detallar esas observaciones generales. En primer lugar, se observa que todas las conexiones tienen una gran capacidad de deformación, es decir, tienen un comportamiento histerético bastante aceptable y deseable para disipar energía. Todas las conexiones tienen capacidades de rotación sin pérdida significativa o sin pérdida incluso de carga superiores a 5%, es decir, 0.05 radianes, que es incluso mayor que la especificación de ISC 341 para las conexiones precalificadas. Primera cosa, en cuanto a el nivel de carga axial. Cuando no se aplica carga axial, lo cual es una idealización teórica porque cualquier conexión va a estar sometido a un nivel, aun cuando sea bajo, de carga axial, que es del proveniente de las cargas gravitacionales, en el cuanto al, pero sin desprecio ese efecto de la carga axial, se observa que las conexiones tienen esta forma, tienen una forma de bandera en la cual la base, digamos así, de la bandera coincide con el eje horizontal. Me olvidaba de mencionar, en el eje vertical de todas las gráficas tenemos el momento y en el eje horizontal tenemos las rotaciones. Entonces, estas son curvas momento-rotación. Cuando no tengo carga axial, la base de las columnas coincide con el eje de las rotaciones o el eje X. A medida que tengo carga axial, se observa que esta plataforma sube y se produce este efecto bastante interesante que es el de autocentrado. ¿Por qué es esto bastante importante? Porque luego de la deformación, la conexión regresa prácticamente a su posición original. Y finalmente, a medida de que la carga axial aumenta, la posición de esa bandera va subiendo. Ahora, eso en cuanto a la carga axial se refiere. ¿Qué sucede con el parámetro importante que estamos estudiando, que es incrementar la longitud de perno expuesto? Claramente se observa que el efecto mayor se da cuando tengo una carga axial considerable, que es la del 20%.
¿Qué es lo que sucede? A una longitud de perno expuesta corta, se observa aquí deformaciones residuales, versus para una longitud de carga, longitud de perno expuesta mayor, las deformaciones residuales son despreciables o nulas. Y esto porque es particularmente importante, porque esto ayuda al proceso de autocentrado. Ahora, en base a estas simulaciones pudimos llegar a hacer la siguiente comparación. A la izquierda tenemos una imagen representativa del detalle estándar que se utiliza muy comúnmente. Y en la parte superior tenemos el comportamiento histerético de esta conexión, es decir, una curva que ilustra el momento versus la rotación. A la derecha tenemos, por otro lado, el comportamiento de una conexión con dimensiones similares, o digamos así, capacidad similar a este detalle estándar, pero en el cual se utiliza el criterio de los pernos extendidos. Acá tenemos el comportamiento histerético del detalle estándar y a la derecha el comportamiento histerético del detalle estudiado. ¿Qué se puede observar acá? Básicamente, en el detalle estándar se observa que existe una pérdida de resistencia relativamente significativo a deformaciones quizás entre 0.03 y 0.04 radianes, versus el detalle estudiado empieza a existir pérdida de resistencia más allá del 7% o 0.07, 0.8 radianes, lo cual le da una capacidad de deformación manteniendo la resistencia bastante mayor. Otro tema importante es el tema del autocentrado y de las deformaciones residuales, que en el detalle de pernos expuestos es prácticamente nulo. Entonces, en esta imagen obtenida de un estudio experimental, se observa que en este tipo de conexiones existe un daño tanto en la placa base, en el mortero de nivelación, como en los pernos de anclaje. Acá a la derecha tenemos una ilustración en Abaqus de cuál sería el comportamiento de este tipo de conexión. En esta paleta de colores no se presentan esfuerzos, sino se presentan deformaciones unitarias plásticas. Es decir, el color azul o blanco indica que no existe ningún tipo de incursión inelástica. Y a medida que tenemos los colores de las otras tonalidades, es decir, verde, color amarillo, naranja o rojo, eso indica mayores niveles de plastificación. Entonces, ¿cuál es el objetivo en este tipo de conexiones? Y se observa que se puede conseguir es básicamente concentrar todo el daño en el perno expuesto, dejando el resto de componentes esencialmente elásticos y sin daño alguno. El comportamiento histerético de este detalle es el que se observa en esta imagen superior. En base a este estudio, en base a modelos en elementos finitos, se propuso una metodología, perdón por esta falta ortográfica, se presenta una metodología de diseño para estas conexiones. Evidentemente, el estudio de Abaqus se lo realiza en las universidades, en los centros de investigación, pero en la práctica profesional lo que queremos darle al profesional es una metodología sencilla de diseño para que, siguiendo estos pasos, la conexión tenga esta respuesta. ¿Cuál fue la metodología que planteamos para el diseño? En la publicación, básicamente se resume en este diagrama de flujo. ¿En qué consiste la metodología? Vamos a detallar muy brevemente. Primero se definen las dimensiones en planta, es decir, el largo y el ancho de la placa de anclaje, de la placa base, la placa de anclaje, que es esta de acá, se define el largo y el ancho. En función del tamaño de la columna y de las dimensiones preliminares, tanto en cuanto a número de pernos y a diámetro de pernos se refiere, es decir, se
como cualquier componente, se predimensiona, se selecciona dimensiones preliminares y luego se verifica. Se calcula la excentricidad esperada, que es la relación entre el momento aplicado y la carga axial. Y con las recomendaciones de la guía 1 se obtienen los esfuerzos y las fuerzas internas. ¿A qué me refiero? Básicamente se obtiene, según la guía 1, voy a regresar unas diapositivas más. Esta de aquí. Según la guía 1, dado ya unas fuerzas, dado ya una carga axial y un momento, se puede establecer mediante las ecuaciones de equilibrio, esto es un problema estáticamente determinado, simplemente un rectángulo equivalente de compresión en el hormigón y fuerzas axiales en los pernos. Con esas dos medidas, tanto carga axial en los pernos como esfuerzos en la base, se procede a dimensionar el perno. Eso es lo primero que se dimensiona y se selecciona el diámetro final del perno para esa carga axial. Luego se calcula la capacidad del perno, la capacidad plástica del perno, es decir, una vez que se selecciona el diámetro del mismo, se multiplica el área por el límite de fluencia y por RY, que es un factor que considera el endurecimiento del perno, y se encuentra la capacidad máxima del perno. Con esa capacidad máxima se diseña el resto de componentes. Entonces, una vez que obtengo esa capacidad y asimismo la fuerza máxima de compresión en la base de la placa, yo puedo encontrar, como se observa en esta ecuación que le estoy ilustrando en el puntero, el espesor de la placa base. Eso, ¿cómo se obtiene? No vamos a entrar en detalles cómo se derivó estas ecuaciones, pero en general el concepto es muy sencillo, utilizando la teoría de líneas de fluencia, en la cual aparece este coeficiente de aquí en función de las condiciones de borde que se les asume a la placa idealizada como una especie de losa embolado, digamos así. Entonces, en base a ese criterio, se selecciona el espesor o se diseña el espesor de la misma. Y la silla de acero superior, de la misma manera, se diseña considerando la capacidad plástica del perno. Igual, utilizando o apoyándonos en la teoría de líneas de fluencia. ¿Qué significa entonces diseñar esta conexión? Significa definir las dimensiones en planta de la conexión, el espesor de la placa base, el espesor de la silla, de los rigidizadores, evidentemente el diámetro del perno y cuánto debo estirar. Respecto a cuánto debo estirar, en este resultado de esta investigación se propuso que la longitud expuesta se establezca en función de un objetivo de rotación establecido, y ese objetivo es el mismo que de las conexiones precalificadas viga-columna, es decir, de 0.04 radianes. Esto que he hablado hasta aquí resume cómo se comporta y en base a ese comportamiento, cómo debe diseñarse para seguir ese comportamiento la conexión. Y para concluir la charla en los 10 minutos restantes, vamos ahora a discutir qué implicaciones tiene en el comportamiento sísmico de un edificio una vez de que incorporo este comportamiento dúctil de las conexiones de base. Para esta segunda parte, lo que se hizo es desarrollar ya no modelos de la conexión como tal simplemente, sino modelos no lineales de edificios de acero aporticados. Entonces, se analizaron 5 edificios diferentes, variando las alturas. Se analizó edificios de 2, 4, 8, 12 y hasta 20 pisos. ¿Qué se supuso en los modelos no lineales? Se utilizaron modelos de plasticidad concentrada, tanto para vigas como columnas. Esos modelos se observa aquí en el gráfico de la izquierda. Las vigas se idealizan como líneas y en los extremos se concentran estos resortes bilineales que siguen un comportamiento histerético establecido y que ha sido evidentemente validado experimentalmente. Para los resortes se utiliza el modelo histerético que es muy famoso en el campo del análisis no lineal y que es el modelo de Krawinkler, que es un modelo bilineal
que incluye deterioro cíclico y no cíclico. Este mismo modelo se utiliza tanto para vigas como para columnas. Se idealiza también el panel zonal, que es el que va entre la viga y la columna. Este panel zonal se idealiza con elementos rígidos y básicamente el panel zonal trabaja a corte y en una de las esquinas de los elementos rígidos se coloca un resorte no lineal. En los modelos de los edificios se consideró los efectos P delta, que implica grandes deformaciones. ¿Y qué es lo que se hizo? Se varió paramétricamente la resistencia de las conexiones para ir investigando cómo afectan los diferentes niveles de resistencia y ductilidad en las conexiones en el comportamiento global del edificio. Aquí tenemos una planta típica de los modelos no lineales que se desarrolló y aquí tenemos una elevación típica de los mismos. Para no ir mucho en detalle porque se nos va acabando el tiempo, básicamente la manera en cómo se diseñó estos edificios es con pórticos. Los pórticos sismos resistentes se ubicaron en la periferia del edificio, mientras que las columnas interiores son únicamente columnas gravitacionales. Ahora, ¿cómo se idealizó el comportamiento de la conexión en sí? La conexión en sí fue idealizada asimismo. Los modelos sofisticados de Abaqus nos permiten entender cómo se comporta. Una vez de que se comporta, para ver qué impacto tiene en el edificio, básicamente un modelo sofisticado de Abaqus se le transforma en un resorte no lineal. Los detalles del resorte no lineal se detallan en estas dos ilustraciones. A la izquierda tenemos la curva esqueleto que se llama, que básicamente define los límites de la envolvente, que básicamente definen, valga la redundancia, los límites del comportamiento cíclico. A la derecha tenemos las reglas que definen el comportamiento histerético y estas reglas son en base a la evidencia que hemos obtenido de las curvas momento-rotación, que aquí tenemos una de ellas. Entonces, las reglas de histéresis de esos resortes básicamente buscan capturar este comportamiento. Una vez de que tenemos los modelos y los edificios armados, se procedió a realizar los análisis no lineales. Para esto se siguió la metodología del FEMA P695, que básicamente nos indica cómo estimar la probabilidad de colapso. El desempeño del edificio está medido en función de la probabilidad de colapso y por eso hacíamos énfasis al inicio de la presentación cómo se enmarca esto en la filosofía de diseño sismo resistente. Brevemente, en los minutos que nos queda, ¿en qué consiste esto de la metodología del FEMA P695? Básicamente, para obtener la probabilidad de colapso del edificio, lo que se hace es, primero, se desarrollan los modelos no lineales, que eso es lo que vimos en las láminas anteriores, que incorpora todos los detalles antes descritos. Una vez que tenemos esos modelos, se seleccionan registros de larga distancia, que se llaman básicamente los registros sísmicos, deben ser apropiados para estimar el colapso. Los registros que se seleccionó tienen magnitudes entre mayores a 6.5, entre 6.5 y 7.5, y son de la base de datos de FEMA P695 y que básicamente obedecen a, si no me falla la memoria, 15 diferentes eventos sísmicos que han ocurrido en California, en Turquía, Taiwán y Japón. Far field se refiere a que las distancias entre el sitio y la falla es de más de 10 kilómetros. En promedio, las distancias de estos registros son aproximadamente entre 15 y 20 kilómetros y las magnitudes de los registros están entre, como había dicho, 6.5 y 7.5. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esos registros se seleccionan. Aquí tenemos, en este diagrama de flujo con imágenes, básicamente se ilustra el procedimiento. Una vez de que tenemos los modelos lineales de los edificios, estos se someten al análisis dinámico no lineal tiempo-historia. Estos son los 44 registros. Los 44 registros horizontales. Acá tenemos para poner en perspectiva, esta curva negra representa
nivel MCE del código ASC7, que es el terremoto asociado a perdón, es el espectro asociado a un periodo de retorno de 2500 años. Cada una de estas curvas de color gris son los registros sísmicos y esta curva de morado representa la mediana de los espectros de respuesta de cada una de las curvas. ¿Qué es lo que se hace con esos registros? Se somete a lo que se conoce como el procedimiento de análisis dinámico incremental. Es decir, a estos registros se les va escalando hasta que conlleven a la inestabilidad global del edificio. Eso, ¿cómo determino cuándo falló o colapsó el edificio? Se desarrollan las curvas que se conoce como medidores de intensidad versus EDP, que son los parámetros de demanda. Básicamente, ¿qué relaciona esta curva de aquí? Relaciona aceleración espectral al primer periodo versus la deriva de piso. ¿Cuándo se produce el colapso? Cuando tengo pequeños niveles de intensidad, y si gráfico la aceleración versus la deriva de piso, tengo un comportamiento elástico lineal. A medida de que se incrementa las aceleraciones, tengo un comportamiento no lineal, y cuando colapsa, cuando se convierte en una plataforma horizontal. ¿Por qué? Porque para un pequeño incremento de aceleración tengo una deformación infinita, que eso se traduce en inestabilidad de tipo global. Una vez de que he hecho ese proceso para todos los registros sísmicos, construyo lo que se conoce como las curvas de fragilidad. Y en base a esas curvas de fragilidad obtengo la probabilidad de colapso del edificio. Eso en cuanto al análisis dinámico incremental se refiere. Y finalmente este análisis incremental se complementa con el análisis pushover, que es un análisis no lineal de tipo estático que nos permite más bien cualitativamente entender mecanismos de colapso. Se hizo tanto un análisis estático como dinámico no lineal. Vamos brevemente a ver los resultados del pushover. Aquí he puesto dos edificios, ambos de 8 pisos. Simplemente, ¿qué es lo que estamos ilustrando en estas imágenes? En la parte inferior tengo ilustrado el mecanismo de colapso, y en la parte superior, para cada edificio, tengo ilustrado su correspondiente curva pushover, es decir, que me relaciona el cortante basal versus deriva del techo. ¿Qué estoy diciendo aquí? Ambos edificios han sido analizados considerando que he diseñado conexiones dúctiles, pero que tienen diseñado conexiones dúctiles y flexibles, es decir, ante cargas sísmicas reducidas. ¿Por qué hice énfasis en esto? Porque el código nos dice que debo diseñar por capacidad. Y nuestra intención fue investigar qué sucede si es que reduzco las fuerzas significativamente. En lugar de diseñar para capacidad, diseño ante cargas sísmicas reducidas. ¿Cuál fue la respuesta? Y es importante volver a esta lámina para el contexto de los edificios que estamos analizando. En los diseños de estos edificios, como había dicho, los pórticos sismos resistentes se concentran únicamente en la periferia, en el perímetro del edificio. Entonces, el resto de columnas son simplemente columnas de gravedad. Y es por eso que me pareció bastante importante e ilustrativo enseñar esta imagen. ¿Qué sucede si es que en el análisis por pushover desprecio la existencia de las columnas de gravedad? Si desprecio las columnas de gravedad, aun cuando tenga un comportamiento dúctil de la conexión de placa base, tengo este modo de falla, que es el modo de falla de piso blando. Básicamente, ¿qué es lo que sucede? Ante estos niveles de deformación, estamos hablando cuando el techo tiene una deriva algo ligeramente superior al 1%, si es que desprecio la influencia de la rigidez de las columnas de gravedad, se forma aquí un piso blando. Se observa que se formó una rótula plástica en las vigas, pero inmediatamente se formó en las columnas. Ahora, este es un mecanismo indeseable.
¿Qué sucede si es que incluye el efecto de las cargas de las columnas gravitacionales? Básicamente el mecanismo de colapso cambia significativamente. Las vigas del primer piso participan por completo, participan las vigas del segundo piso, del tercer piso e incluso del cuarto piso, para finalmente sí plastificarse en la columna del primer piso, pero ante niveles de deformación muy superiores, como se observa acá, que son ya del 3%. ¿Por qué es esto importante? Porque en el contexto del código ASC7 y de AISC 341, la manera en cómo se diseñan los marcos sismos resistentes son para la totalidad de la carga sísmica. Entonces, ¿eso qué me trae como consecuencia? Que tengo una sobreresistencia producto de no haber incluido las cargas, perdón, no las cargas, sino los componentes gravitacionales, es decir, las columnas y vigas gravitacionales. Entonces, eso me da esta reserva de resistencia que se observa claramente acá. ¿Esto qué me permite concluir? Que yo sí puedo reducir las fuerzas de diseño y aún tener un comportamiento adecuado. Finalmente, los resultados del análisis dinámico se ilustran en esta diapositiva. Tengo básicamente los resultados de los diferentes tipos de edificio, puesto estas barras de los diferentes edificios que he analizado. El edificio de 2 pisos, 4 pisos, 8 pisos, 12 pisos y 20 pisos. En la parte superior tenemos el CMR, que se llama, que es el Collapse Margin Ratio, que es básicamente una relación en media de colapso dividido para la aceleración espectral de 500 años. No tiene mucha, digamos así, no llama mucho la atención esta primera fila de gráficas. Vamos a más bien concluir la presentación analizando estas filas de acá. Esta segunda fila de acá, en la cual básicamente grafico la influencia de los diferentes tipos de conexión con la probabilidad global de colapso del edificio. Básicamente, ¿qué estoy ilustrando acá? Siendo consistente con los resultados del pushover obtenido acá, se observa que la probabilidad de colapso del edificio está asociada a los niveles de resistencia de la conexión. Resistencias muy bajas nos conllevan a, en lugar de tener una base empotrada, más bien tener algo similar a una articulación. Pero si le doy niveles adecuados de resistencia y combino resistencia con ductilidad, puedo obtener probabilidades de colapso aceptables. ¿Cuáles son las probabilidades de colapso aceptables? En el FEMA P695 se habla de una probabilidad de colapso aceptable del 10%. Entonces, el parámetro, digamos así, en ingeniería basada en desempeño, en cuanto a un edificio se refiere, más utilizado es la probabilidad de colapso y el número aceptable es del 10%. Entonces, con estos resultados, las conclusiones, y con esto terminamos la presentación, son las siguientes. Las conexiones con placa base, con pernos extendidos, poseen un comportamiento histerético adecuado, deseable, estable y viable para disipar la energía de deformación inelástica. ¿Cuál fue la idea central en este detalle de conexión? Básicamente concentrar las deformaciones plásticas en la longitud extendida del perno. Las deformaciones unitarias de los pernos de anclaje dependen bastante de cuánto yo extienda, y por esa razón la longitud expuesta recomendable para el diseño está en función de una rotación objetivo, que es la que recomendamos, la misma que una conexión precalificada y que es del 4%. A nivel global del edificio se puede obtener iguales niveles de desempeño. ¿Cómo medir el desempeño? Con el criterio de probabilidad de colapso, reduciendo las fuerzas de diseño de la conexión de base, siempre y cuando el detallamiento me permita desarrollar niveles de ductilidad. Finalmente, ¿y cuál es la motivación central de este trabajo? Que la conexión estudiada busca evitar que se concentren las deformaciones plásticas en la base de la columna del primer piso, sino más bien se concentre en los pernos de anclaje para facilitar las tareas de reparación posteriores al sismo.
Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Pablo. ¿Podrías, por favor, descompartir la pantalla? Claro que sí. Patricio. Muchísimas gracias, mi querido Pablo. Fabricio nos va a tomar la posta para desarrollar el conversatorio. Gracias, Patricio. Muy bien, gracias, Pablo, por esta interesante charla. Todos los presentes, si tienen alguna pregunta o una inquietud sobre lo que nos ha expuesto Pablo, por favor, si levantan la mano, yo voy mirando y les vamos dando la palabra. Mientras los colegas le analizan sus preguntas, yo le voy a hacer una pregunta, doctor. Claro. Lo que usted está diciendo, lo que estás diciendo, Pablo, es que todos los edificios de acero que consideran aún la sumatoria de momento de columna respecto a la sumatoria de momento de vigas, la relación entre ellas, valores cercanos a 1 o algo superiores según la norma. Lo que nos estás diciendo es que definitivamente no se puede garantizar un mecanismo de colapso de vigas, sino que se van a plastificar, se va a retardar la plastificación de columnas. Correcto. Y eso es inevitable. Es completamente inevitable, a menos de que se eleve esa relación a 2.5. Lo cual es impráctico, ¿verdad? Impráctico económicamente. Sí. Incluso ISS 341 en uno de sus comentarios dice que debe ser correctamente entendido el concepto de criterio columna fuerte, viga débil. Incluso ISS mismo declara en sus comentarios de que no debe interpretarse como que eso no va a evitar la formación de rótulas plásticas, sino a retrasar. Siendo así, aun cuando tengamos un adecuado diseño de las bases, de las placas bases, y aun cuando utilicemos la conexión de pernos alargados, se podrían dar mecanismos de colapsos en los pisos superiores. Sí podría darse claro. Sí. Por lo tanto, lo que yo estoy percibiendo es que no deberíamos hacer pórticos resistentes a momento. Fin, ¿estoy equivocado? Y yo sí estoy de acuerdo. A ver, si me pregunta mi criterio personal, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista funcional, el sistema más adecuado para un edificio de acero debería ser un marco concéntrico. Es más económico y es más seguro. Primero. Y segundo, requiere menos calidad en la construcción. Si yo comparo un pórtico a momento versus un pórtico arrastrado concéntricamente, el pórtico a momento me exige una conexión precalificada y esa conexión precalificada debe ser evaluada en campo. Un pórtico arrastrado concéntricamente no se requiere esos niveles de ductilidad porque el comportamiento es básicamente como una especie de armadura. Entonces, mi recomendación es evidentemente que si el edificio es de hormigón armado, se construya con muros estructurales y si es de acero, se construye con marcos concéntricos. Como no es del gusto de la mayoría de, sobre todo, arquitectos, pues el pórtico de momento sigue siendo el sistema más popular. Sin ser el más eficiente, es el más popular. Y si a pesar de aquello nos vamos con sistemas pórticos resistentes de momento, si utilizamos la conexión mostrada en la presentación, esa plastificación en las bases significará que van a incrementar las derivas, significará que ya no tendremos sino unas articulaciones en la base, una articulación a cierto grado. Y ese aumento de derivas laterales también va en detrimento de la capacidad que tenga de probabilidad de falla a sismos altos. El dejar plastificar la conexión abajo va en detrimento entonces en detrimento de la disminución de derivas. Diría ahí que no. ¿Por qué razón? Indistintamente de que si utilizo la conexión expuesta, digamos de pernos expuestos o otra conexión, indistintamente de qué tipo de conexión yo utilice, va a haber plastificación en las columnas. La pregunta es, ¿esa plastificación a dónde le llevo? Esa es la pregunta. Entonces nos parece más racional llevarles a los pernos que a la base de la columna. Ahora, hay otro detalle que hemos estado estudiando también, es que en lugar de llevarle a los pernos, se le lleve a la silla como tal, porque es incluso más fácil de reparar, simplemente implica cortar esas bases y cambiar la silla. Y actúa como un disipador natural. No natural, digamos, como un disipador metálico. Interesante. ¿Algún colega desea hacer alguna pregunta?
Mario, por favor. Buenas noches con todos. Muy interesante la exposición que he hecho en esta noche, Pablo. Yo considero que la justificación para usar las conexiones con pernos largos que facilitaría una reparación de la cimentación no es válido. Si una cimentación falla abajo, significa que ya la edificación ya no tiene ninguna opción de ser reparada. Por otro lado, las deformaciones plásticas de los pernos extendidos pueden ser reemplazadas por las deformaciones de las placas normales expuestas. Si nosotros consideramos que hay una distancia entre la columna y los pernos, hay una distancia. El análisis de esa distancia nos puede dar la suficiente información, podemos calcular, para poder calcular la deformación que va a tener la placa sin usar los pernos alargados, como regularmente coge la placa y se le pone sobre el hormigón con alguna capa de todo eso. Pero dependería de eso. En el modelo que usted mostró ahora, no considera la deformación de las placas. No considera la deformación y va a existir una deformación entre el perno y la columna. Entonces, esta distancia, esta cantidad de energía, esta cantidad de resistencia que va a absorber la placa sería la que nos controla todo el comportamiento que nosotros vamos a tener en la edificación. Bueno, estas dos observaciones son las que quería exponerle. Otra cosa más. De la experiencia que yo tengo, una experiencia un poco larga en todo eso, en las cimentaciones que he hecho para las torres de perforación, que están sujetas a cargas de lo más raras que uno puede imaginarse, poniendo los pernos y considerando las deformaciones de la placa, como le había manifestado antes, nunca he tenido problema. Y realmente yo por ahí es que le estoy haciendo esta observación, ¿no? Gracias, Mario. Pablo, respuesta, por favor. Permítame ver si es que comprendí bien. Voy a ilustrar esta imagen. Verá, me parece que podría dividir en dos, de lo que le capté, en dos preguntas. La primera, su preocupación es de que falle la cimentación, ¿no es cierto? ¿Estoy en lo correcto? Sí, como una justificación para usar este tipo de conexión. Ya, la conexión, verá, la cimentación se diseña aparte. La cimentación no existe ninguna correlación entre el tipo de conexión de anclaje y el fallo de la conexión. Las fuerzas que provienen del edificio sirven para diseñar la cimentación indistintamente de qué tipo de conexión yo diseñe. Si es que es con esta de pernos expuestos, la probabilidad de fallo de la conexión no se incrementa en nada respecto de del diseño estándar. No hay ninguna correlación que haga pensar que, ¿por qué razón? Porque las fuerzas de la cimentación son las mismas, es decir, va a estar sometido al mismo nivel de esfuerzo.
Entonces no hay ninguna. Ahora, en el diseño estándar, que es este de aquí, que es el detallado en la guía 1, hay deformación de la placa base y también hay deformación del perno. ¿Qué es lo que sucede? Que las deformaciones plásticas están, digamos así, distribuidas en los diferentes componentes, en lugar de estar concentrado en un solo componente. Justamente en esta imagen se ve, aquí está deformada la placa base, está deformado el cimiento y está deformado el perno. Entonces, la cimentación no va por ahí, no tiene absolutamente ningún problema. Ahora, por otro lado, lo que le entendí es de que no se considera en el modelo la deformación de las placas. No es que no se considera en el modelo las deformaciones de las placas. En el modelo está considerado todas las posibles deformaciones. ¿Por qué? Porque está desarrollado con un nivel de sofisticación bastante adecuado. Está considerado la no linealidad de todos los materiales que conlleva. Es decir, si es que el diseño de la conexión hubiese implicado una deformación en la placa, el modelo hubiese sido capaz de capturar eso. Lo que sucede es de que la idea es de evitar esa deformación mediante el diseño. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Justamente aquí se observa. Esta imagen es la que quizás aclara la duda, no sé. Las deformaciones plásticas son las que de colores diferentes de azul o blanco, que son las básicamente verdes y rojas. Básicamente, ¿qué estoy diciendo yo? Que las deformaciones permanentes van a concentrarse solo en esta región de aquí. Ahora, como le comenté a Fabricio, también estamos estudiando otra variante de que en lugar de concentrarse las deformaciones aquí, incluso el perno permanezca elástico y las deformaciones plásticas se concentren solo en esta silla, y eso lo que conlleva es de que se pueda quizás reparar más fácilmente. Ahora, este detalle de aquí no tiene ningún problema, no es que la investigación se presentó como una crítica al detalle de placa base deformada. De hecho, este es el detalle más usado. ¿Qué es lo que se presentó? Es una variante, una alternativa que aparentemente podría facilitar las tareas de reparación posteriores al sismo. No sé si tal vez eso le... Gracias, Pablo. Tenemos dos preguntas. Primero Alejandro y luego Santiago. Alejandro, por favor. Doctor Torres, amigos, muy buenas noches. Buenas noches. La lámina que hacía referencia anteriormente, estamos viendo que en la conexión tradicional, el mortero de nivelación, así como la placa, están fallados. Esta altura del mortero de nivelación, podría estimarle, según la fotografía, tiene aproximadamente unos 6 centímetros. Permítame compartirle solo para ver si... Un Este de aquí. poquito, analizándole esa lámina, sí, ese espesor yo le estimaría unos 5 o 6 centímetros. De acuerdo. Entró una duda, ¿y qué tal si ese espesor se reduce al mínimo? De pronto esa falla está incidida por el espesor de este mortero de nivelación. Ahora, en la propuesta, en la investigación que usted realiza, me entra la duda respecto de los esfuerzos de cortante en este sistema de rigidización con las sillas. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, sobre este asunto, le pediría que por favor que me aclarara un poquito más sobre este último asunto que estoy indicando. Gracias. Se refiere a la fuerza horizontal de corte en la base, ¿no es cierto? Correcto, ahí en el sistema de rigidización. Muy buena observación. Y... Me permite, doctor, y un último asunto. Sería bueno que esta investigación ya se lleve a los estudiantes, a los profesionales. Porque sobre esta misma lámina en la parte superior de la propuesta estamos viendo obviamente que no existen deformaciones residuales, lo cual es importantísimo. De ahí pues la garantía de que no se formen las rótulas plásticas en las columnas y por consiguiente el colapso de la estructura. Entonces, le digo de que sería urgente, si cabe el término,
que esta investigación se lleve a las aulas y al ejercicio profesional y a la obra, a la construcción. Eso, doctor. Muchas gracias. La primera pregunta, gracias, le agradezco porque me olvidé de mencionar ese detalle. La investigación que hicimos, los pernos trabajan única y exclusivamente a tensión. Trabajan a tensión. ¿Eso qué implica? Que no debe haber deslizamiento. ¿Y cómo consigo eso? Con una llave de corte. Me olvidé realmente de mencionar, bajo esto hay una placa, que es una llave de corte. Esa llave de corte es diseñada como una viga en volado y esa llave de corte va soldada a la placa base y embebida en el concreto. ¿Eso qué hace? Que no exista deslizamiento. Y al no existir deslizamiento, el perno trabaja única y exclusivamente a tensión. Por eso disipa bien la energía, porque el perno no está a esfuerzos combinados. Entonces es tensión pura. Y lo otro, tiene toda la razón en cuanto a estructuras de acero, sobre todo se ha visto que hay ciertos problemas en las edificaciones, sobre todo yo, digamos, estoy colaborando en la norma ecuatoriana de la construcción y toda la gente que colabora ahí en el capítulo de acero, me refiero propiamente, ha manifestado su preocupación de que sobre todo el tema de las conexiones es algo que no hay mucha conciencia en nuestro medio y por supuesto su observación es absolutamente válida, digamos. Yo como profesor estoy encantado de compartir todo esto, para eso son las investigaciones, justamente para que se lleven a la práctica, ¿no? Por mí, si pudiéramos desarrollar cursos y todo eso, yo siempre estaría encantado de todo eso. Gracias, doctor. A usted. Santiago, por favor. Bueno, buenas noches con todos y muy agradecido por la presentación primero. Quería hacer una pregunta relacionado a, se sale un poquito el alcance en verdad de la investigación que presentó Pablo, pero tiene que ver con el diseño de las placas base y el sistema de anclaje para pórticos concéntricos especiales, porque como tenemos que diseñar tanto columnas como los arrastramientos por capacidad, tenemos que pasar unas fuerzas a tensión astronómicas a la cimentación, y sea esto placa base, pernos y el sistema de anclaje. Entonces quería preguntar si con este sistema de silletas se puede reducir en alguna manera las fuerzas las fuerzas de tensión que se transmiten a la cimentación, y si es que hay alguna otra manera, o si en tu práctica o experiencia, cómo puedes bajar estas fuerzas, o necesariamente se tienen que diseñar para las tensiones que salen del cálculo por capacidad. Ya, en cuanto a marcos concéntricos se refiere, el detalle de la conexión es absolutamente válido. De hecho, en la foto que les mostré de una estructura industrial chilena, existía una diagonal. No sé si se fijaron. Es decir, compartir nuevamente. Esta es una foto construida, es esta de aquí. Perdón, casi me salgo. Casi aplasto mal. Ya, es esta de aquí. De hecho, funciona muy bien para las diagonales. ¿En qué se diferencia un marco concéntrico de un marco a momento? En cuanto al diseño de la placa de anclaje, se refiere que la diagonal introduce cargas axiales importantes y por tanto eso tiene una componente horizontal. Entonces, en cuanto a diagonales se refiere, la diferencia principal es en la carga horizontal que se transmite. La carga horizontal es significativamente alta y ahí se requiere diseñar la llave de corte que mencioné en un principio. Esa es la principal diferencia. Ahora, en marcos concéntricos, de hecho, el detalle más usado de este tipo de conexiones en países como Chile es para marcos concéntricos, y se puede reducir, los chilenos en general diseñan este tipo de placas de anclaje con cargas sísmicas reducidas por la intención esta de concentrar, de aprovechar la ductilidad de la conexión. ¿Por qué? Porque básicamente trabaja carga axial el perno. Básicamente el perno se estira y nada más.
Entonces, la respuesta diría, sí se puede, a mi criterio, reducir las fuerzas y simplemente detallar adecuadamente la conexión y obtener el mismo resultado. Y más aún si es un marco concéntrico, un pórtico concéntrico. Ok, muchas gracias. ¿Alguna inquietud adicional, colegas? Yo tengo una pregunta, estimado Pablo, cambiando un poco el giro. En mi actividad de la construcción, nosotros frecuentemente hacemos muchas bases para tanques, tanques de CO2, tanques de oxígeno, de nitrógeno, de las principales industrias que se dedican a la comercialización de este tipo de gases industriales. De hecho, en este momento en la Coca-Cola Santo Domingo estamos haciendo 2 bases, una para un tanque 60 BC de aproximadamente unas 30 toneladas con 9 metros de altura y otra para un tanque de 50 toneladas de CO2 de aproximadamente 11 metros de altura. Son tanques esbeltos. La gran mayoría de estos tanques vienen con 4 patas. No con eso significa de que es obligatorio las 4 patas, sino que a veces son de 3 patas. Y claro, la especificación de estos tanques, hay un montón, Martins y todo lo demás de marcas, ya viene dado el perno. Es decir, te dice este tanque, por ejemplo, el de 50 toneladas de CO2 que estamos instalando en este momento, 50 toneladas de carga, ¿no? Más los 19 y algo de peso del tanque, a la larga se te hace unas 70 toneladas. Entonces te dice, las 4 patas vienen con 4 pernos y el perno es de 28 milímetros y te da la norma ahí o te da la recomendación y te dice, perfecto, disminuye al diámetro 2 milímetros, multiplico por 20 metros, por 20 diámetros o 20 veces y esa es la longitud del perno. Claro. Entonces, ese es el típico detalle de conexión placa-base que se produce. Gracias a Dios, en los 26 años que llevamos de relación comercial con una de estas empresas, nunca hemos tenido problemas. Y de hecho, uno de los tanques que nunca se cayó en Pedernales de Ed Pacific fue uno de los que nosotros habíamos diseñado y construido. Y un montón de tanques se cayeron o por lo menos bailaron y giraron. Entonces, ahí viene nuestra preocupación. Tú decías el tipo de sistema que estás planteando, como que se le ve diferente, así un poco ante el cliente, pensando como que yo soy el cliente, como que le veo más inseguro que tener a la pata o a la placa anclada sobre la base correspondiente. Tal vez no le eso no comprendo muy bien el detalle de la pata anclada. No sé si tal vez hay una fotito. Los tanques tienen las 4 patas, vamos a suponer. Y bajo la pata del tanque... ¿Tanque enterrado o tanque sobre, digamos, tengo una celosía o alguna armadura y sobre eso el tanque? No, es un tanque vertical que viene. Déjame hacerte un dibujito muy simple. Ya. No sé si lo ves ahí. Es Sí. el típico tanque. Ya, entonces, correcto. en las placas de abajo que están sobre la cimentación van los pernos. Pero el momento que yo le entregue al cliente, llamémoslo así, el mismo dibujito te voy a hacer. Con las verticales, los pernos vistos, llamémoslo así. Como que te va a llamar la atención. Sin embargo, el cálculo, te vuelvo a repetir, de este tipo de pernos ya viene normado por los tanques. Te dice... A ver, parece que ahí no le comprendo muy bien. ¿Por qué llamaré la atención si la profundidad de empotramiento en el cimiento es la misma? Lo único que se le hace es extenderle nomás. Claro, porque el perno lo estás viendo. Ya. O sea, como que te da una sensación. Solo por el hecho de verle. Claro, por el hecho de verle. Entonces, ¿cómo también poder, dentro de la construcción, generar seguridad ante el cliente, sabiendo de que el perno va a estar completamente expuesto frente al clásico sistema que no tenemos en donde al perno no lo ves, al perno lo ves las tuercas y se acabó el asunto. El miedo podría ser que alguien corte, por ejemplo. Correcto. Ya, ahorita comprendí. La otra cosa, por ejemplo, tú pones ahí oxígeno, menos 170 grados. El momento que hay una fuga, te cristaliza. Correcto. Entonces, ¿qué hacer frente a este tipo de estructuras que son edificios, llamémoslo así, en pequeñitos? Son estructuras industriales. Correcto. Digamos, de estructuras industriales. Correcto. De hecho, este tipo de conexión, ahora sí entendí bien la pregunta. Este tipo de conexión sí se utiliza, por ejemplo, en Chile, en los viñeros,
En Nueva Zelanda se utilizó un detalle muy similar al que estudiamos en estructuras de tipo industrial. Si es que hay esa preocupación, básicamente se le puede poner algún tipo de cobertor, digamos, envolverle en algún tipo de cajita o algo así, ese detalle no afecta en nada. Perfecto. Ahora, este detalle sí es usado en tanques, sí es usado en tanques. De hecho, en la Pontificia Universidad Católica de Chile están estudiando experimentalmente la implicación de o están yendo a estudiar experimentalmente la implicación de un detalle bastante similar en tanques, justamente en tanques. Entonces, para tanques y estructuras, de hecho, nosotros le veríamos más aplicable a estructuras de tipo industrial que a estructuras ocupacionales. Ok. Sí, Ahora, Pablo. se me volvió justo a la mente, digamos, como este trabajo fue realizado por mi persona con acompañamiento de profesores de Chile. Entonces he tenido alguna experiencia conversando con ellos y de la práctica que ellos tienen. Justamente se me vino a la mente de que ellos también cuando compran, digamos, en una empresa, en alguna industria necesitan un tanque de ese tipo como el que ustedes han construido. A ellos les viene, no sé, me invento de Alemania, de Finlandia, he escuchado de diferentes lugares, las piezas. Y les viene normado, les dicen tanto diámetro, etcétera, del perno, tal cual como escucho acá. Ahora, lo que ellos hacen es, como norma de ellos, validar si esos espesores, esos diámetros y todo eso son adecuados o no. Y de la práctica de ellos, jamás aceptan las especificaciones tal cual como les viene de Europa, sobre todo. Por el tema sísmico. En Europa, la sismicidad comparada con la de Chile es evidentemente muy inferior. Entonces, de la práctica que hacen allá, que yo tengo conocimiento por lo que comparto este trabajo con ellos, es de que básicamente ellos no aceptan ese tipo de detalles. Básicamente ellos recalculan en función de las amenazas de ellos. Y eso sería lo ideal, en mi opinión, hacer acá también. Por ejemplo, viene algún, no sé, me invento, viene un tanque de Alemania. En Alemania, como no tienen terremotos, el diámetro, la longitud, todo eso, no va a ser ajustable a nuestra realidad. Y eso, justamente esa conversación hemos tenido allá con la gente de Chile y ellos tienen la filosofía de simple y llanamente recalcular y rediseñar. La ingeniería, ellos recalculan todo eso. Sí, justo yo quería hacer un comentario al respecto. A veces vienen los catálogos ya con las especificaciones, pero resulta que esos catálogos, esas especificaciones no consideraban diseño sismo resistente, por ejemplo. Eso nos pasó muchísimo en muchas de las estructuras de la refinería de Esmeraldas, por ejemplo, en donde ya una vez instalados, cuando ya estaban instalados, nos hicieron que revisemos y de las 5 que revisamos, 7 no pasaban porque los catálogos venían de Europa y de zonas en las cuales no se consideraba acciones sísmicas, y entonces se tuvo que revisar, rediseñar y reparar algunas de las conexiones. Entonces siempre hay que mirar de dónde provienen los equipos y para qué están diseñados esas bases. Claro. Eso ya nos pasó y seguramente va a seguir. Sí. Absolutamente. Interesante. ¿Alguna inquietud adicional, colegas? Muy bien, creo que eso es todo. Patricio, te dejo para el cierre de esta interesante charla. Bueno, Pablo, agradecerte a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional. En esta noche hemos estado 28 colegas y amigos atendiendo tu charla de profundo alcance. Realmente, Pablo, nos enorgullece de que profesionales jóvenes como tú estén investigando en estos temas que son de vital importancia para el desarrollo de la ingeniería. Así que éxitos, felicitaciones, y acojo las palabras de Alejandro. Todo esto tiene que ser compartido con los estudiantes, con los jóvenes profesionales, con los estudiantes en formación, porque justamente son quienes tienen que ir implementando este tipo de sistemas para que la ingeniería civil, la ingeniería de las estructuras metálicas cada vez sean mejor. Y obviamente en nuestros países en donde los sismos y este tipo de cosas nos llaman mucho la atención y son de
de bastante daño cuando se producen los mismos hacia cada una de las edificaciones que construimos nosotros los ingenieros civiles. Agradecerte nuevamente, Pablo, desearte que te vaya súper bien en tu joven carrera profesional, se te nota jovencito todavía, así No que, tan joven. Nada que- así que tienes mucho por delante. Al mismo tiempo, invitarles a todos ustedes a que hagan fuerza por Argentina, que es el único sudamericano que nos queda, y a Orlando que haga el cierre como es característico de todas las noches. Así que muy gentiles a todos ustedes. Nuevamente, Pablo, muchísimas gracias. Aunque un poco vacía. 18 colegas. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias. Y como había dicho, como profesor, yo encantado organizar cursos y todo eso. Podríamos hacer en la universidad. Acá tenemos a nuestro jefe, ahí Fabricio, nomás disponga y estamos ahí para eso. Ah, entonces ya es un hecho eso. Eso ya No, está ven, yo comprometido. encantado. Listo, muchas gracias a todos. Y gracias a Bien, Fabricio por gracias. conducir el... Gracias, Fabricio. Un Pablo, placer. Patricio. Un placer Gracias, conocerles a todos. Muchas Muchas gracias. Buenas noches.